que en el personaje que representa a Judas en el brazo y parte del cuello de Judas parece estar la figura de un bebé. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Menorá 7. En este video vamos a hablar un poco y más en esta temporada acerca de esa última cena que tuvo Jesús con sus discípulos y veremos cómo estaba estructurada la mesa en la cena del Señor o la Pascua como se conocía en el primer siglo. Así que no olvides suscribirte en el canal, dale me gusta y comparte estos videos con tus amigos y también con tus familiares. Voy a compartir pantalla aquí con una presentación y vamos a ver este interesante tema en el día de hoy, la cena del Señor. Vamos a tener en el contenido, como hemos dicho, hablar de la cena del Señor o Santa Cena. Vamos a ver el cuadro o la pintura de Leonardo da Vinci. Vamos a hablar sobre el triclinio y las posiciones importantes en la mesa o triclinio que tuvo ocasión cuando Jesús partió el pan y entregó el vino a sus discípulos. También veremos dónde estaban sentados Jesús, Juan, el discípulo amado, Judas y Pedro, aunque no se puede ver ahí en la presentación, es Pedro que dice ahí. La escritora el Ellen G. White, en su libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 581, dice: cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. También en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 614, nos dice: el rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba destinado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. Es decir, que la Pascua o Pesaj que se celebraba en el Antiguo Testamento, Cristo instituyó por la Pascua lo que conocemos hoy como la Cena del Señor o la Santa Cena, un rito, un evento que nos recuerda la muerte de Jesucristo, pero sobre todo prefigura y señala la venida de Cristo Jesús. La Santa Cena según el cuadro de Leonardo da Vinci. La pintura de Leonardo da Vinci sobre la última cena ha grabado en nuestras mentes por siglos la idea de que la última cena bíblica era la escena de una mesa larga con Jesús en el centro sentado junto a sus discípulos a ambos lados. Pero a la luz de las costumbres judías y romanas, además de los detalles que entrega la Biblia, la última cena fue muy diferente a la del cuadro de Leonardo da Vinci. Y vamos a ver la pintura de Leonardo, cómo estaba estructurada. Aquí vemos una mesa larga donde estaban todos los discípulos. Algunos analistas han destacado algunos detalles de esta pintura. Por ejemplo, están agrupados de tres en tres. Tenemos aquí un grupo de tres, Jesús en el centro y dos grupos más de tres personas o dos grupos. Cada grupo contiene tres discípulos. Ahí hay 12 discípulos con Jesús en el centro. La Biblia registra que había un discípulo recostado de Jesús, o sea, Juan, el discípulo amado, pero aquí Leonardo da Vinci en el cuadro omite este detalle y no vemos a ningún discípulo recostado de Jesús. El único que podemos notar que está recostado es el personaje que está del lado derecho de Jesús y no se aprecia bien de que sea un hombre. Podemos notar aquí que la expresión facial de este personaje indica que es una mujer y está recostado hacia el otro lado, dejando una figura entre Jesús y ese personaje como una V corta o una V. Hay un detalle interesante, es que el contraste
que tiene Jesús con este personaje. Jesús tiene la ropa de color rojo y el manto de afuera externo de color azul, mientras este personaje tiene los colores contrarios, tiene la ropa de adentro de color azul y tiene el manto de afuera de color rojo. Repito, la Biblia registra a un discípulo recostado de Jesús, pero en la pintura de Da Vinci no vemos este detalle. Da Vinci omitió este detalle que presenta la Santa Biblia. También algunos analistas han visto que en la mesa no está la copa del vino y el mantel tiene un nudo aquí. Vamos a ver si podemos notarlo mejor en otra imagen. Bueno, aquí tenemos la imagen donde el mantel contiene un nudo. Algunos analistas dicen que culturalmente el nudo significa o puede significar la firma del pintor, pero en otras culturas el nudo significa de que hay una mujer presente en ese evento. Incluso el nudo también significa unión o conexión. Y algunos interpretan, no estoy diciendo que es así, pero nos da mucha la curiosidad. Algunos interpretan de que el nudo está representando una conexión que existe en ese evento de un hombre y una mujer. Y nosotros conocemos cómo incluso la película El Código Da Vinci muestra que Jesús tuvo una relación íntima con María Magdalena. De hecho, algunos interpretan que este personaje que está aquí, que debía ser Juan, el discípulo amado, representa a María Magdalena. Otro detalle importante, y repito, no estoy diciendo que sea cierto, pero tiene mucha lógica y nos lleva a la curiosidad, es que en ese evento, al faltar la copa del vino, lo que llaman el Santo Grial, es para mostrar de que en la escena, en la pintura, hay un bebé, un niño o una niña. Y cuando interpretan la pintura, descubren que en el personaje que representa a Judas en el brazo y parte del cuello de Judas parece estar la figura de un bebé y podemos ver cómo las miradas de los discípulos están directamente mirando dicho detalle. De hecho, si tomamos la cena de Da Vinci, la pintura, como un rompecabezas, y movemos las fichas, podemos ver que el personaje que debió ser Juan, el discípulo amado, que estaba recostado no hacia Cristo, sino hacia el otro lado, si lo movemos al lado izquierdo de Jesús, cae perfectamente recostado. Y si movemos la figura del bebé que está en el brazo junto con el cuello de Judas, más este personaje que está marcado con el número 1, moverlo al lado derecho de Jesús, notaremos que todas las miradas están directamente hacia la figura del bebé. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea cierto, pero es curioso los detalles, los misterios que se pueden encontrar aquí en esta pintura de Leonardo da Vinci con respecto a la cena del Señor. Pero nosotros vamos a ver, según la Biblia, cómo estaba estructurada esta mesa, cómo estaban colocados los discípulos. De hecho, vamos a ver en qué lugar estaba Jesús sentado, en qué lugar estaba Judas, en qué lugar estaba Juan, y también veremos en qué lugar estaba sentado Pedro. La Biblia dice en Lucas 22, 8 en adelante, Jesús mandó a Pedro y a Juan con las siguientes instrucciones: vayan y preparen nuestra Pascua para que podamos comer. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que carga un cántaro de agua. Le siguen hasta la casa donde entre. Y le dicen al dueño, el rabí o el maestro te dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes
donde comeré la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amueblada. Hagan los preparativos allí. Y veremos cómo era esta mesa. Dice Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y aquí un detalle importante es ese verbo sentarse. Dice se sentó, es el verbo griego hanepesen. Si nosotros buscamos en el diccionario, por ejemplo, déjeme compartir aquí esta pantalla. Voy a entrar a Logos. Vamos a buscar ese texto. Vamos a ver cuál es. Lucas 22:14. Lucas capítulo 22, verso 14. Vamos a buscar rapidito. Aquí tenemos el texto y aquí está el verbo hanepesen. Este verbo viene de anapipto, que significa caer hacia atrás, es decir, acostarse, yacer, recostarse, y otras traducciones muestran reclinarse. Ese es el sentido. No fue que se sentaron en una silla, sino que este verbo implica reclinarse, acostarse. De hecho, se acostaban en la mesa, cerca de la mesa, echando los pies hacia atrás, y veremos por qué ese detalle más adelante. Pero aquí tenemos la mesa, según la tradición judía. Esto se llama triclinio. Esta era la estructura de la mesa como una U invertida, donde los discípulos y Jesús tuvieron la última cena. Se reclinaban a la mesa, se acostaban en la mesa. Era una mesa de tope bajo. Veremos posiciones importantes en el triclinio. Lucas 14:7 dice en adelante, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Es interesante, ya la tradición judía muestra que esos lugares de importancia se encontraban cerca del anfitrión, es decir, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y podemos ver un ejemplo bíblico en Marcos 10:35 en adelante. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que aquí tenemos los lugares de importancia en la mesa, en el triclinio, al lado del anfitrión, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí podemos notar como Jesús es el anfitrión, estaría sentado aquí donde está el color amarillo, y dos discípulos estarían en los lugares más importantes, uno a la derecha y otro a la izquierda, representados aquí por el color azul. Otro detalle importante, según la tradición judía, es esta posición, el último que se sentaba aquí. Esta posición se conoce como la posición del siervo y es una posición relevante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya como hemos visto, Jesús como anfitrión se sentaba de segundo al lado izquierdo del triclinio. Era el anfitrión y repitiendo en los colores, en el color azul de cada lado, habían dos discípulos ocupando los lugares de más importancia. Triclinio, en base a estas tradiciones culturales judías y lo que indica la Biblia, podemos determinar cuál fue el escenario de la última cena.
Jesús, como anfitrión de la cena, se sentó segundo desde la izquierda y no al centro, como lo muestra el famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Ahora también podemos determinar dónde estaba sentado Juan, el discípulo amado de Jesús. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Juan 13:23 en adelante nos dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Subrayen esa expresión, al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Aquí vemos que Juan estaba cerca de Cristo, cerca de Jesús, y probablemente estaba del lado derecho, y nos vamos a dar cuenta en unos momentos sobre ese detalle. ¿Dónde estaba sentado Juan? Según la costumbre judía, la forma de sentarse en la mesa era en el piso o sobre una butaca alrededor de la mesa. Es decir, los ricos se sentaban en butacas tipo camas donde se recostaban con más comodidad para comer de la mesa, para comer del triclinio. Pero los que no tenían tanta comodidad se recostaban del piso cerca del triclinio. Sigue diciendo, con las piernas hacia atrás, como les dije anteriormente, sacaban los pies. ¿Por qué? Porque los pies estaban llenos de polvo y era algo impuro a la hora de comer. Por eso lo tiraban hacia atrás los pies, se recostaban cerca de la mesa, se recostaban con el brazo izquierdo y esto le permitía con su mano derecha tomar los alimentos. Esto permitía, sigue diciendo aquí, que la persona pudiera recostarse sobre la persona que tenía a su izquierda. Por eso Juan, en este caso, estaría del lado derecho, ya que la Biblia dice que estaba recostado de Jesús. De esta forma, si quería contarle algún secreto al de su izquierda, podía recostarse cerca del pecho. Ahora es posible entender cómo la mujer pudo lavarle los pies a Jesús estando detrás de él. ¿Por qué? Porque la costumbre era de recostarse y echar los pies hacia atrás. Y ahí la mujer que enjugó los pies de Cristo tuvo esa facilidad. Creo que tengo una imagen por aquí para ilustrar esa escena. Aquí tenemos el triclinio, los discípulos, ¿verdad? Con los pies hacia atrás, como se puede percibir en la imagen. Entonces ya tenemos a Jesús y tenemos la posición de Juan, el discípulo amado. Ahora, ¿quién era el personaje o discípulo que estaba a la izquierda de Cristo Jesús? Tenemos que ver qué dice la Biblia al respecto. Mateo 26:23 nos dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y yo pregunto, ¿quién sería ese personaje que introduce su mano en el plato de Cristo? Debía estar cerca, ¿verdad que sí? Bueno, es correcto, yo sé que ya lo pensaste, porque habla de que alguien lo iba a entregar y ese alguien era Judas. Por tanto, dice el comentario bíblico adventista con respecto a esta expresión, el que mete, Jesús hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta de Juan, pero Judas no había oído la pregunta. La cena pascual se comía con los dedos. El plato aquí mencionado era sin duda la salsa haroset, que se comía con el pan sin levadura y las hierbas amargas. Es decir, que del lado izquierdo de Cristo estaba Judas, porque tenía la capacidad de poder introducir su mano en el plato, en la salsa de Cristo Jesús. Es decir, que tenemos a los dos discípulos que estaban ubicados en los lugares de mayor importancia, al lado del anfitrión, Juan del lado derecho de Cristo y Judas del lado izquierdo.
Y aquí tenemos otra posición de relevancia. Como habíamos dicho, esta posición se conoce como la posición del siervo. Y en este lugar se encontraba el discípulo Pedro. Dice la Biblia, Juan 13:21 en adelante, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos miraban unos a otros, se miraban, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Es decir, Pedro, estando en esta posición, mirando de frente al discípulo amado, a Juan, que está en el otro extremo, le hizo señas para que le preguntara a Cristo quién era que lo iba a entregar. Es decir, que tenemos a Judas del lado izquierdo, recapitulando, de Cristo, a Juan del lado derecho, y tenemos a Pedro en el otro extremo, en la otra esquina, cerca de la puerta de la casa, en la posición del siervo. Tenemos otra evidencia. Lucas 22, 37 y 38 nos dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22, 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. ¿Por qué es una evidencia? Porque nosotros sabemos que Pedro sí tenía una espada. Y la tradición muestra que en esta mesa los 2 que se sentaban en las esquinas portaban espadas. Es probable entonces que Juan, el discípulo amado, tuviese una. Esto para reaccionar rápido si hay alguna amenaza, si entra alguien que pueda ocasionar algún peligro. Los que están en el extremo tienen oportunidad más rápida, ¿verdad?, de contener cualquier peligro. Por eso, Pedro ocupaba la posición del siervo, una posición no muy agradable, porque la posición del siervo, aparte de tener la responsabilidad de ser el guardián cerca de la puerta, tenía el compromiso y la responsabilidad de lavarle los pies a todos sus compañeros, a los discípulos, incluyendo a Cristo Jesús. Pero vemos en la historia que Pedro no cumplió con esta responsabilidad de lavarle los pies a sus compañeros. Por eso vamos a darnos cuenta en la Biblia de un acto grande de humildad que tuvo Cristo Jesús. La Biblia sigue diciendo en Juan 13:4 en adelante, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Está hablando de Jesús. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Es un gran acto de humildad que hace Cristo Jesús. Y déjame decirte que en esta escena se muestra en miniatura el plan de salvación. Nosotros podemos ver esta imagen aquí representativa de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Escuchen esto, el anfitrión de la cena tuvo que descender a la posición de siervo, a la posición que tenía Pedro, a la responsabilidad que tenía Pedro de lavarle los pies a todos. El anfitrión de la cena tuvo que hacerlo. Y por eso digo que en este evento podemos ver el plan de salvación en miniatura, porque eso mismo hizo Cristo con cada uno de nosotros, que siendo Dios, que siendo creador, se convierte en creación,
con el único objetivo de salvarte a ti y de salvarme a mí. Hemos obtenido quizás algunos contenidos en este video. Hablamos del cuadro de Leonardo da Vinci. Vimos algunos detalles que podrían ser ciertos o no. Hemos visto cómo era la mesa realmente en el primer siglo, en la última cena del Señor. Hemos conocido las posiciones de Juan, de Judas, de Cristo y de Pedro. Pero lo más importante de este video es que tú y yo podamos comprender que el anfitrión de la cena tuvo que descender a la posición de siervo, lavarle los pies a cada uno de los discípulos, y esto representa el plan de salvación que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso quiero terminar este video con este texto bíblico que es muy, pero muy importante. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo mismo que Jesús hizo en la última cena, descender de ser el anfitrión a tomar la responsabilidad de la posición del siervo, es lo mismo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Descendió del reino de los cielos, siendo Dios, no quiso aferrarse, se hace un ser humano él mismo, bajó a la posición de siervo para exaltarnos a cada uno de nosotros a través de su sacrificio. Por esto yo te invito en este video que si aún no has hecho pacto con Cristo Jesús, hoy es un buen día para acercarte a Él. Déjate encontrar por Cristo Jesús, porque Él vino a este mundo con el único propósito de salvarte y de que tú puedas obtener la salvación y la vida eterna. Así que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta al contenido y compártelo. Comparte este video con tus amigos y también con tus familiares. Así que el Señor te bendiga. Recuerda, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino.